Desde América Insular, saluda los futuros míes planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. La humanidad está enredada en sus propias ideologías. Sistemáticamente vivimos lleno de incertidumbres, calamidades, hambrunas, guerras, sobrepoblación, por ambiciones sin medidas, teniendo disociaciones entre líderes por diferencias ideológicas, económicas, políticas y religiosas. Nos manejamos en ese voy y vengo de lo malo al bueno y viceversa, en ese dualismo constante sin contemplar otra opción de estar al borde, sin tocar ninguno de esos lados. Pedimos a nuestro Dios con técnicas muy elaboradas, con dogmas y paradigmas adquiridos hace miles de años. Los líderes planetarios nos dicen que pidamos a Dios para que nos libre de las tentaciones del demonio, creando el dualismo del miedo al castigo con las prohibiciones por un lado y las tentaciones malsanas por el otro. Los líderes planetarios, cada cual por separado, tienen sus propias verdades y agendas individuales y hasta ahora no han podido lograr, ni siquiera siendo un solo Dios, tener un solo nombre para definirlo y un solo credo planetario para rezarle y hacerle los pedimentos. Cada religión tiene su forma de pedir. Cada verdad terrenal es como un rompecabezas, dispersadas las piezas por las diferentes religiones y filosofías de vida existente en el planeta, cada cual como un pedazo de verdad, creyéndose que tienen la verdad absoluta. Llegó en este siglo XXI el momento de unir el rompecabezas para salir del conflicto del dualismo, sabiendo que todos somos mensajeros de Dios, transportadores de sus voluntades y armonía, paz y paz planetaria. Dejemos de vivir en la intranquilidad que nos brinda la ignorancia, pagando altas facturas de infelicidad por no aprender a escuchar nuestras voces interiores, entrando a nuestro templo. Las situaciones de carencias y dificultades de una sociedad no cambian hasta que los individuos que la componen no cambian de manera individual su forma de ver la vida,
cambiando de ser analfabeto espiritual y emocional para ser libre de prejuicios, de dogmas, paradigmas, tabúes, creado por el mismo ser humano. Esperamos que la civilización del siglo XXI no tenga que esperar 5.000 años más para reconocer que estábamos equivocados en los esfuerzos que hacemos para lograr la armonía planetaria, la que soñamos, queremos, añoramos y necesitamos, cometiendo el mismo error del dualismo constante. Queremos paz, amenazando con la guerra. Querer a Dios con el miedo constante al diablo. No podemos querer prosperidad para nuestro pueblo a expensa del sacrificio de otros. No podemos desarrollarnos dándole menos educación, salud y oportunidad de desarrollo pleno a nuestra gente. No queremos pueblos con hambre teniendo pueblos golosos, donde el problema es el exceso de alimentación y la obesidad. Tenemos pueblo con tecnologías del siglo XXI, mientras otros no conocen la electricidad y nunca han visto un televisor. Queremos energía eléctrica a bajo costo, como es la nuclear, pero es exclusiva de algunos pueblos. Para otros está vedada. La economía es buena para mí, no importa las calamidades que tú tengas en la tuya. Mi país está bien, no importa que el tuyo esté mal. No es mi problema. Mi religión es la mejor. La tuya dicta mucho de la verdad. Mi raza es la mejor. La tuya es de tarados y ladinos. Yo soy raza blanca y tú eres un esclavo social. Estos y otros son dualismo inculcados, presentados como verdades absolutas. Hemos visto el dualismo a nivel estratégico de las sociedades planetarias. Ahora demos y demos un vistazo al dualismo personal, fenotípico y genotípico. Soy cuerpo ectoformo, flaco, quiero ser cuerpo mesoformo, fuerte, lleno, macizo. Soy cuerpo endoformo, gordo, quiero tener cuerpo tipo flaco. Quiero progresar en mi trabajo, pero odio a mi jefe. Quiero estabilidad en mi matrimonio, pero soy infiel. Quiero super salud, pero no hago ejercicios y me atiborro de alimentos y bebidas espirituosas. Quiero tener cosas materiales, pero no ahorro. Quiero hijos ejemplares, pero no le dedico tiempo. Quiero mejor trabajo, pero no me preparo. El dualismo está tan arraigado en nosotros, los seres humanos, que siempre valoramos las cosas cuando las perdemos. Somos seres dualistas y dicotómicos.